Dios les bendiga, hermanos. Buenos días. Hoy, como domingo y primer día de la semana, es un tiempo especial que hemos destinado para ir a la palabra de Dios. Juntos también entonar alabanzas que alaben, que exalten el nombre de nuestro Dios. Y pedir también de su dirección, pedir la bendición de nuestro Dios para esta semana que inicia. Les invito para que vayamos a la palabra de Dios, al libro de los Salmos, y capítulo número 46, versículos del 1 al 3. Dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Oremos. Dios Todopoderoso, hoy estamos delante de ti dándote gracias porque eres bueno con nosotros, porque eres fiel, Señor, porque tu misericordia es nueva cada mañana. Hoy te damos gracias también porque tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. A ti hoy clamamos, Señor, a ti acudimos y nos postramos para pedir tu dirección. Hoy queremos, Señor, en especial que hables a nuestros corazones, que prepares nuestra mente y corazón, Señor, para recibir tu palabra. Y queremos con humildad, Señor, pedirte perdón por nuestros pecados. Y también, Señor, con humildad, entonar estas alabanzas, Señor, que alaben y exaltan tu nombre. Hoy te rogamos, Señor, en especial por todos los hermanos en la Iglesia Bíblica El Shaddai, para que nos bendigas, Señor, y nos des fortaleza. Mucha bendición te rogamos para aquellos que están débiles en la fe, para aquellos que están enfermos, Señor, o están en el hospital. Te rogamos fortaleza, Señor, que extiendas tu mano poderosa sobre ellos y sean sanados, Padre. Hoy nos ponemos en tus manos, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos, les invito a que entonemos bien fuerte allí desde casa el primer himno, que se llama Digno es el Cordero. Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis y capítulo número 1, versículo número 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel,
el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Él es nuestro Dios, hermanos, a quien clamamos el día de hoy, el que es digno de toda gloria, toda honra, toda alabanza, el Dios Todopoderoso, el Shaddai. Vamos a entonar este siguiente canto que se llama En la sombra de El Shaddai. Dice el Salmo 95, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Nuestro Dios, hermanos, nos exhorta a través de su palabra a que vengamos ante Él y le traigamos alabanzas. Cuando Dios estableció a su pueblo que ellos realizaran las fiestas solemnes, cada una de estas fiestas se caracterizaba porque ellos tenían que venir ante Dios con una actitud de humildad, de gratitud,
y también dando de lo que Dios les había dado, de lo que Dios les había bendecido. Ellos no podían llegar ante nuestro Dios en esta semana especial o día especial de fiesta con las manos vacías. Así entonces Dios nos llama a nosotros a que cuando vengamos a Él no vengamos con nuestras manos vacías, como lo dice el Salmo 95. Vengamos a Él con nuestras manos llenas de alabanza. Yo les invito a que con nuestro corazón humilde, un corazón sincero, un corazón arrepentido por nuestras faltas, por nuestras fallas, vengamos ante Él y con humildad le alabemos. Entonemos este siguiente himno que se llama Alabanzas dad a Cristo. Y dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo número 2, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos, y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Eso es lo que Dios ha hecho por nosotros, como lo dice Juan 3:16. Es tan grande el amor de Dios Padre, que envió a Dios Hijo a morir en la cruz del Calvario por ti y por mí, a dar su vida en rescate por muchos, para que todo aquel que decida creer en Jesús, creer que Jesús es el Hijo de Dios, creer que Jesús dio su vida en la cruz por ti, por mí, creer que Jesús venció a la muerte con poder, que resucitó al tercer día y que está a la diestra del Padre. Todo aquel que cree en Jesús como su Salvador tiene vida eterna. Dios Padre así nos da a todos la oportunidad de venir ante Él y reconciliarnos con Dios. Entonemos este último coro que se llama Amor sin condición.
Bien, hermanos, Dios los bendiga. Damos gracias a Dios por este tiempo especial de alabanza. Y quiero invitarles ahora a que vayamos al Evangelio de Mateo y capítulo número 9. Evangelio de Mateo, capítulo número 9. Hemos visto ya algunos de los discípulos de Jesús y a manera de repaso vimos el domingo pasado acerca de Tomás, también llamado Dídimo, muy conocido por la frase hasta no ver, no creer, porque él había dicho que si no viere las heridas en las manos de nuestro Señor Jesucristo, o metiere su dedo en ellas, o si no metiere su mano en la herida que la lanza le había hecho en un costado, él no iba a creer. Él había rechazado la palabra profética acerca de que Jesús moriría y resucitaría al tercer día. Había rechazado el testimonio de los otros 10 discípulos que habían visto al mismo Jesús resucitado. Y como él no estaba allí cuando Jesús apareció a los discípulos, él tenía esta falta de fe en sí, desilusionado. Así estaba Tomás. Y Jesús le permitió tener lo que él pedía. Él dijo, hasta que yo no vea, hasta que yo no palpe. Y Jesús aparece a él, a Tomás, delante de los demás discípulos por segunda ocasión, y le dice, entonces ven y ve, mete tus dedos en mis heridas y mete tu mano en mi costado. Y es entonces donde él allí reconoce a Jesús. Y entonces Jesús le dice, bueno, pues bienaventurado eres tú, Tomás. Pero son más bienaventurados los que creyeron sin haber visto al Mesías, los que creyeron sin haber tenido que ver las heridas de él o haber metido sus manos en la herida que tenía en su costado. Esos somos nosotros, los que ya después de más de 2000 años creemos en el Cristo resucitado, el Cristo que vino y dio su vida por nosotros y nos ha reconciliado con el Padre. Hemos visto también la vida de Andrés, que fue discípulo de Juan el Bautista, que tuvo la dicha de tener un día en el hogar con Cristo, que respondió inmediatamente al llamado de Cristo, que fue y trajo a su hermano Pedro, y que Dios lo puso varias pruebas, que como vimos, Dios también pone pruebas en nuestras vidas, con un propósito, llegar a la madurez eficaz, para que todos estos discípulos que hemos visto y los que veremos también a continuación cumplieran el propósito de Cristo, que fueran y llevaran el mensaje de salvación. Fue entonces así que la palabra de Dios nos dice que Él nos perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, logrando la madurez eficaz. Y también vimos a Natanael. Fue el primero de los discípulos que vimos, que Natanael, recordemos, era celoso del lugar de donde él era, que era Caná de Galilea, y se jactaba porque decía, bueno, pues de allá de Nazaret ha de salir algo bueno, que era una aldea pequeña de esta área grande de Galilea. Él es un ejemplo de un hombre fiel, justo, verdadero. Jesús lo describió como un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y nos da ejemplo a nosotros como hijos de Dios para hacer esto. Verdaderos cristianos que seguimos la verdad y que no tenemos engaño en nuestra vida, que no seamos de doble ánimo, ni de doble proceder, de doble actuar, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Cristo nos llama a ser sus seguidores y rendidos a Él de todo corazón. Vimos también a Felipe, que era amigo de Natanael, que fue probado por Dios en la alimentación de los 5,000 cuando Jesús le dijo, ¿qué vamos a hacer con todos estos? ¿Cómo los vamos a alimentar? Y él hizo cálculos rápidamente, dice, bueno, pues 2,000 denarios no bastarán para darle un pedacito de pan a todos estos. Jesús probó la vida y la fe de Felipe, como prueba tu vida y tu fe a través de ciertas pruebas. ¿Para qué? Para que, como ya lo dijimos, llevarnos a la madurez eficaz. Hoy vamos a ver al siguiente discípulo llamado Mateo. Les invito entonces al Evangelio de Mateo, capítulo número 9,
y dice así del versículo número 1 hasta el versículo 9, Mateo 9, verso 9 al 13. Dice así: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Oremos. Dios Todopoderoso, hoy estamos nuevamente, Señor, delante de ti, dándote gracias, Señor, porque nos permites venir a tu palabra. Hoy queremos que hables a nuestros corazones. Queremos, Señor, que a través de la vida de los apóstoles, tú nos enseñes, Señor, a ser fieles seguidores tuyos. Que tú nos enseñes, Señor, que debemos ser probados, que debemos ser fortalecidos, debemos afirmarnos, establecernos, Señor, y así, Señor, lograr esta madurez eficaz para llevar tu palabra a donde quiera. Hoy te ruego por mí, Señor, para que me permitas hablar tu palabra con poder, con valor, y rogándote, Señor, para todos nuestros hermanos en la Iglesia Bíblica El Shaddai y todos aquellos que nos escuchan, para que nos llenes, Señor, de tu Santo Espíritu, que tu Santo Espíritu nos permita comprender tu palabra y nos lleves a hacer tu voluntad. Te lo rogamos, Señor, con humildad, en el nombre precioso y bendito de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Así, hermanos, hoy veremos al discípulo o apóstol Mateo. Como ya lo vimos en este capítulo número 9 de Mateo, lo describe así. Imagine usted la escena, estando ahí usted desde allí, desde casa. Si está tomando anotaciones, le invito para que escriba los pasajes que vamos a ver, que hoy vamos a ver bastantes pasajes. Le invito a que tenga lista su Biblia para avanzar de un libro a otro. Entonces, dice la palabra de Dios, que estaba Jesús pasando y vio a un hombre sentado a la mesa de los tributos públicos. Era Mateo. Dice el verso 9. Pasó Jesús de allí y vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos. ¿Qué quiere decir esto? De algunos de los discípulos, la palabra de Dios nos describe su oficio. Algunos eran pescadores. Otros, como Mateo, era un publicano. ¿Qué quiere decir que él era un publicano? Él estaba sentado a la mesa de los tributos públicos. ¿Qué es esto? Él era un cobrador de impuestos. ¿Qué quiere decir esto para los judíos de aquellos tiempos? Recordemos que en los tiempos de Jesús, el pueblo de Dios estaba bajo la autoridad del Imperio Romano. Entonces, los judíos tenían que rendir tributo o pagar impuestos o darle dinero a los romanos. Para esto entonces los romanos ponían a gente de los mismos judíos a cobrarle a sus hermanos judíos. De tal forma entonces que Mateo era uno de ellos. Mateo era uno de los que cobraban los impuestos y estaba allí, dice la palabra de Dios, sentado a la mesa de los tributos públicos. Y Jesús pasa por allí y le dice: sígueme. Versículo número 9. ¿Y qué hace Mateo? Dice: se levantó y le siguió. Entonces, los publicanos eran tenidos, hermanos, como desleales israelitas. Dice: pagados por los romanos para cobrar estos impuestos de los demás judíos y también para tener un beneficio propio. Eso era lo que hacían los publicanos. Ahora quiero decirles algo importante. Los publicanos eran símbolo de la peor clase de personas entre los judíos. Imagínense eso.
Imagínense usted hoy en día en nuestra sociedad a personas despreciables, personas que hacen mal a nuestra nación o personas que hacen incluso mal al mundo. Dice, los publicanos eran símbolo de la peor clase de personas. Y usted podrá imaginarse sin fin de personas o sin fin de personas que hacen actividades que son malas, despreciables, consideradas de mucho pecado. Así eran considerados los publicanos. Y Jesús pasó por allí y vio a Mateo, un hombre despreciable, un hombre desleal hacia los judíos, porque él era símbolo de deslealtad a los israelitas. Y entonces lo que hacían los publicanos era que llegaban los judíos ante ellos, les cobraban los impuestos, les cobraban el tributo, y los publicanos se quedaban con la mitad de ese dinero. Y la otra mitad del dinero iba a parar al arca o a los tesoros de los romanos. Entonces, ¿qué venían siendo los publicanos? Eran ladrones, eran considerados así como ladrones, porque se quedaban con el dinero de los judíos, y eran considerados traidores, porque el otro 50% del dinero era llevado a los romanos. Ese era Mateo. Y como lo acabamos de leer, Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 9, nos dice, Mateo se está describiendo a sí mismo lo que él era. ¿Qué denota esto? Una actitud de humildad, porque él no trata aquí, en el libro que él escribe, en este Evangelio, de ocultar lo que él era. No, sino que él dice y declara lo que él era. Él se dedicaba a ser un publicano, a cobrar los impuestos de su mismo pueblo. Era un ladrón y era un traidor. Eso es lo que él era. Y entonces dice aquí, él estaba ahí sentado al banco de los tributos públicos hasta que Jesús le dijo, sígueme. Y él se levantó y siguió a Jesús. Quiero que vayamos a otro pasaje que está en el Evangelio de Marcos, capítulo número 2. Avance allí en su Biblia, el Evangelio de Marcos, capítulo número 2 y versículo 13. Marcos 2, 13. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. ¿Qué es entonces lo que vemos? Mateo 9:9 nos denota la humildad de Mateo, exponiendo él su oficio anterior. Él se levanta y entonces sigue a Jesús. Marcos capítulo 2 nos dice Mateo tenía otro nombre cuando él era un cobrador de impuestos. Se llamaba Leví. Él era hijo de Alfeo, como lo describe Marcos capítulo 2. Es decir, Jesús cambió el nombre de Leví a Mateo, el apóstol o discípulo Mateo. Cristo le cambió el nombre. Su nombre antiguo era Leví y él era hijo de Alfeo. Vamos ahora al Evangelio de Lucas, capítulo número 5. Aquí quiero que tome bien nota en este pasaje de Lucas que vamos a desmenuzar un poco más. Lucas capítulo 5 y versículo 27. Veamos lo que ocurre en la vida de Mateo. Lucas 5, 27 al 32. Dice así: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Nótese esto muy importante, que cuando Jesús llama a sus discípulos, les transforma su vida. Les transformó su vida, les cambió su oficio, les enseñó a amar a Dios por sobre todas las cosas y los preparó a través de pruebas hasta llegar a la madurez eficaz.
Es entonces que desde este momento en que Mateo, antiguamente llamado Leví, es llamado por Cristo, veamos lo que ocurre. Versículo 27 es el llamamiento de Leví o Mateo. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Jesús está llamando a este publicano. Ese es su llamamiento. Ahora veamos la respuesta de Mateo. ¿Qué es lo que hace él? Versículo 28. Veamos versículo por versículo. Dice el versículo 28. ¿Qué es lo que hace Mateo? Dice, y dejándolo todo. Eso es algo muy importante que solo se describe aquí, en Lucas 5. Ya lo vimos en 2 pasajes anteriores, pero en los otros 2 pasajes nos dice esta frase importante que dice, y dejándolo todo. Ya lo dijimos. Publicano era un traidor y era un ladrón. ¿Qué quiere decir esto? Que Mateo tenía dinero. Tal vez de entre los 12 discípulos era el que más dinero tenía o riquezas antes de seguir a Cristo. Entonces, cuando la palabra de Dios dice que Mateo, dejándolo todo, eso es lo que hace Mateo. ¿Qué es todo? La palabra de Dios no describe si él tenía esposa o hijos, de Mateo en especial. Pero dice, dejándolo todo. ¿Qué quiere decir esto? Nos referimos muy seguramente a lo material que él tenía, a sus riquezas, a sus pertenencias, que había logrado de una mala forma, robando a sus amigos o hermanos judíos, traicionándolos a ellos mismos. Entonces, cuando la palabra de Dios dice que Mateo dejó todo, se refiere a que abandonó las riquezas que él tenía. Y para esto entonces quiero que veamos un contraste de otros que querían seguir a Jesús. No pierda, por favor, Lucas 5. Ponga un separador allí y vayamos ahora a Lucas 9, 57. Lucas 9, 57 al 62. Vamos a ver un contraste en lo que es dejarlo todo. Dice Lucas 9, 57. Esto habla acerca de 3 tipos de personas que querían seguir a Jesús. Lucas 9, 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le responde: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Así puede haber muchas personas que tienen el deseo en su corazón de seguir a Cristo, de seguirlo hasta cierto punto, hasta cierto fin, hasta cierto objetivo. ¿Y qué es lo que Jesús responde? Dice, no vamos a seguir hasta llegar a un punto y allí terminar. Dice, yo no tengo un lugar en el cual vaya y repose y allí terminó el día y allí terminó la labor. El seguir a Cristo es una vida entera, una vida al servicio de Cristo que no tiene fin, sino que cuando nuestra vida acabe, ya sea que muramos o que Cristo venga por nosotros, esto nunca va a terminar. Seguimos a Cristo con pasión, con amor, con devoción, y cuando muramos o Él nos llame ante su presencia, dice, vamos a estar para siempre alabándole, glorificando su nombre. Por eso este primer ejemplo del versículo 57 de Lucas 9 nos dice, una persona quería seguir a Jesús. Y Jesús le dice claramente, no vamos a tener descanso, no vamos a tener un fin y un objetivo final en el cual cuando lleguemos allí todo habrá terminado. No. Hay otro tipo de persona, versículo 59, dice así, y otro dijo, y dijo a otro, Jesús le dijo a otro, sígueme, ¿sí? Como las palabras que le dijo a Mateo cuando lo vio sentado al banco de los tributos públicos. ¿Qué fue lo único que le dijo Jesús? Sígueme, con un poder tremendo, con una sola palabra, se rinden ante Él. Con este poder entonces en sus palabras, le dice a esta otra persona en Lucas 9, 59, sígueme. Y esta persona le dice, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Así muchas personas quieren venir y seguir a Cristo. Y Jesús les dice, sígueme. Y quiere que tengan la actitud que tuvo Mateo, de dejarlo todo. Pero muchos dicen, no, es que
¿por qué me hablas ahorita en este momento? Estoy tan enfrascado en las cosas del mundo, tengo tantos pendientes, tantos negocios que cerrar, tengo tantas cosas por hacer, estoy lleno de juventud, dame chance. Es lo que le dijo este hombre a Jesús. Deja que primero vaya, termine de cumplir con mis padres, que ellos se mueran, que los entierre y que ya no traiga yo ningún pendiente, ningún lastre arrastrando, para que cuando ya esté libre, vaya y te siga. Eso es lo que le dice este hombre y le da como pretexto. Hay otro más, versículo 61. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. ¿Qué es esto? Dice, dame chance, dame tiempo de ir y despedirme de lo que tengo atrás. Gozarlo un ratito más, déjame ir, abrazarlos, decirles que ya me voy, alcanzar a despedirme. Y Jesús le dice claramente, si quieres seguirme, tienes que tomar la decisión firme de que no vas a ver hacia atrás, no vas a ver lo que dejaste, no puedes mirar hacia atrás y degustar otra vez lo que tenías. No puedes. Y Jesús pone el ejemplo, si tú me sigues, es como aquel que está en el campo y pone sus manos en el arado y está firme para ir adelante y hacer los surcos sobre la tierra. Pero si miras hacia atrás, no eres digno de mí. Porque aquel que va con el arado y mira hacia atrás va a dejar los surcos chuecos. No los va a dejar derechos como debe dejarlos. Jesús dice entonces, si quieres venir en pos de mí, tienes que hacerte digno de mí. Así lo dice su palabra. 3 tipos de personas que contrastan con el proceder de Mateo. Mateo procedió bien y es el llamado que Jesús nos hace a nosotros. A que si Él nos dice, sígueme, no le pongas pretextos. No veas si esto se va a acabar algún día. Ni pongas tus ojos en las cosas que dejaste atrás. No, tienes que seguir a Jesús de corazón. Dejarlo todo, estar dispuesto a dejarlo todo. Si Él te dice, bueno, si tú eres un seguidor mío, que entregas tu vida hacia mí, que dejas a tu padre, a tu madre, a tus hijos, todas las riquezas que tenías, como lo tenía Mateo, dice, tú vas a recibir más de 100 veces lo que dejaste allá atrás si tú me sigues a mí. Yo te voy a bendecir, yo te voy a dar más de lo que tenías. Como cuando Dios probó a Job, y Dios había bendecido a Job previamente, y Dios probó a Job, probó su fe, y entonces Él reconoce y le dice, tú eres mi Dios. Antes de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Y entonces Dios bendijo y prosperó a Job aún más de lo que tenía. Le dio más hijos de los que le había quitado, que habían muerto. Y las posesiones que él tenía las había multiplicado. ¿Qué es lo que Dios viene y te ofrece? Como cuando lo vimos en domingos anteriores. Cuando Jesús aparece a los discípulos y les dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Recuerdan cuando hablamos el domingo pasado? Que Tomás estaba hasta cierto punto desilusionado y que entonces nosotros nos hacemos expectativas acerca del ser cristiano y todo lo que vamos a obtener y que tal vez como a Job, que Dios lo bendijo y le dio muchas pertenencias. Eso es lo que Dios no te está prometiendo. Él te está prometiendo paz en tu corazón. Eso es lo que hace Cristo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Jesús quiere que tú tengas paz en tu corazón, que goces de vida y de vida en abundancia. Estas bendiciones Dios las tiene preparadas para ti. Quiero que vayamos entonces al pasaje en donde estábamos, en Lucas capítulo 5. Vamos a regresar a Lucas capítulo 5. Vimos entonces que Jesús llama a Mateo y le dice, sígueme. Que Mateo entonces, dice el versículo número 28, dejándolo todo. Él dejó todo lo que tenía por seguir a Cristo. Lucas 5, versículo 28, dice, y dejándolo todo, y ahora vemos el siguiente punto que hizo Mateo, se levantó
dejó todo y se levantó. Estaba allí Mateo sentado a la mesa de los tributos públicos, recibiendo el dinero de sus hermanos judíos, y él dice, no más. Y se levanta entonces Mateo. Y entonces, ¿a qué se refiere esta porción con que Mateo se levantó? Es el poder que tiene Cristo cuando llama a sus hijos. Quiero que vayamos al libro de los Salmos y capítulo número 113. Libro de los Salmos, capítulo 113. Este es un hermoso salmo que hasta lo entonamos frecuentemente a manera de coro. Recuerde que salmos significan coros o alabanzas y que los judíos entonaban todos estos, los cantaban. Dice el Salmo 113, versículo 7. Él levanta del polvo al pobre. ¿A qué se está refiriendo? A la condición sin Cristo, a nuestra condición de pecado, alejados de Dios, y Él nos levanta. Ahora, Mateo, Lucas que estamos viendo, Lucas 5, estamos viendo a un hombre rico. ¿Sí? Salmo 113 dice, Él levanta al pobre. ¿Pero a qué se refiere? Lucas 5 es un hombre rico material y Salmo 113 está hablando del pobre espiritual. ¿Cómo estaba Mateo? Estaba pobre espiritualmente, rico materialmente. Entonces la palabra de Dios está diciendo, Jesús levanta al que está alejado de Dios, sin esperanza en el mundo, y entonces lo pone sobre una roca firme, como también lo dice el Salmo 40. Él nos rescata del lodo cenagoso y nos pone sobre una roca firme. De ahí nos levanta. Salmo 113, versículo 7 dice, Él levanta del polvo al pobre. Eso es el poder que tiene Cristo. Cuando Él le habla a Mateo y le dice, sígueme, dice, Él tomó la decisión de dejarlo todo y levantarse del lugar en el cual estaba sumiso en el pecado, de ser un ladrón, de ser un traidor, decidió levantarse y dejar eso atrás. Quiero que vayamos a otro pasaje en el Evangelio de Mateo, capítulo 9 y versículo número 6. Evangelio de Mateo, capítulo 9 y verso 6, describe aquí a un paralítico. Dice así, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Varios pasajes de las Escrituras nos dicen del poder de Cristo para levantar a las personas. ¿De dónde? De su estado de decadencia espiritual. Así hay muchas personas alejadas de Cristo, sin paz en su corazón, sin gozo en su corazón, entristecidas, deprimidas, a punto de suicidarse. ¿Por qué? Porque no tienen paz en su corazón. Y Cristo te está llamando y te dice, sígueme. Lo que yo voy a hacer es que yo te voy a levantar del lugar en donde estás. Recordemos el pasaje en el libro de los Hechos, cuando el apóstol Pedro está allí en el templo y estaba ese otro hombre, el cojo, y entonces ellos, iba Pedro y Juan, y el cojo entonces le levanta la mano pidiendo limosnas y se les queda viendo. Pedro les dice, pues míranos, no traemos una ropa ostentosa, ni cargamos con joyas, no tenemos dinero para darte, pero sí tenemos algo que te podemos dar, y eso es lo que Cristo te da. Cristo no ha venido a hacerte rico. Cristo no ha venido a que obtengas todo lo que tú quieres tener en tu corazón, como el pensamiento que tenía Tomás, desilusionado. Dios te da entonces la oportunidad de tener lo más importante, que es la comunión con Dios. Eso es lo más importante. Esa comunión que se había perdido desde el principio de los tiempos, cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén y pasaron ese pecado al hombre, ¿sí? Donde el hombre está separado de la comunión con Dios. Y eso es lo que Cristo viene a dar, nueva comunión entre el hombre y Dios. Cuando Pedro entonces está allí a la puerta del templo y le dice, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y es entonces que el paralítico se levanta. Es entonces el pasaje
que estamos viendo, regresemos a Lucas 5. ¿Qué es lo que hace Mateo? Él se levanta de la condición en la que está, sumiso en el pecado, de ser un ladrón, de ser un traidor, y él dice, no más, no más. Voy a rendir mi vida a Cristo. Dejándolo todo, toma la decisión de levantarse del lugar donde está sumiso en el pecado para seguir a Cristo. Se levanta entonces Leví, también llamado ahora por Cristo Mateo. Vayamos a Lucas capítulo 5, versículo 28. Y dejándolo todo, se levantó. Y no solo se levantó con ese firme propósito, sino que dice, siguió a Jesús. Este es un discípulo de Jesús. ¿Y qué quiere decir este asunto de que siguió a Jesús? 3 procederes de Leví Mateo. Dejó todo, se levantó y siguió a Cristo. Para esto quiero que vayamos al pasaje de Mateo 16. Mateo 16. Versículo 24. Mateo 16, 24. Mateo decidió seguir a Cristo. ¿Y qué es lo que dice Cristo en Mateo 16, 24? Jesús dijo a sus discípulos, a sus seguidores, les dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese es el llamado que Cristo hace a las personas. Niéguese a sí mismo. Cuando Mateo toma esta decisión y dice, dejándolo todo, dejó sus riquezas, su casa, lo que él tenía. Y luego dice, se levantó firmemente y tomó la decisión de seguir a Cristo. Dice, él sigue a Cristo. Dando ejemplo a este pasaje de Mateo 16, 24, donde Jesús dice, si quieres venir en pos de mí, esto es lo que hace Mateo, niéguese a sí mismo. ¿Qué hace? Quiero dejar de ser un traidor. Quiero dejar de ser un ladrón. Y es un llamado a nosotros. Si nosotros decimos ser hijos de Dios, Él nos ha llamado a nosotros para que dejemos de ser lo que éramos. Ladrones, mentirosos, chismosos, o que sembramos discordia entre hermanos, como lo dice allá en el libro de Proverbios, donde dice 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Eso es lo que éramos. Llenos de pecado, llenos de maldad. El negarnos a nosotros mismos involucra renunciar a aquello que nos encanta hacer, aquello que nos produce placer. Es que a mí me gusta sacarle la garra a la gente. Es que a mí me gusta robar, a mí me gusta traicionar, a mí me gusta engañar, a mí me gusta maldecir. Me da euforia, me da energía, me transforma. Dios dice, niéguese a sí mismo. Es que así soy yo. No, no eres así. Cristo ha cambiado tu vida. Si tú eres un seguidor de Cristo, entonces tienes que dejar de ser lo que eras. No lo vas a lograr tú solo. Ese poder transformador lo logra Cristo. ¿Usted cree que a Mateo no le gustaba tener dinero? Por eso estaba allí. Eran traidores, eran desleales los publicanos. Eran considerados la peor clase de personas entre los judíos. A él le gustaba hacerlo, pero tomó la decisión firme y se levantó del lugar donde estaba y se negó a sí mismo y dijo, no más, no más. Así Cristo nos llama a tomar esta decisión donde dice, niéguese a sí mismo. Luego dice, tome su cruz. ¿A qué se refiere con tomar nuestra cruz? Cada uno de nosotros lleva un proceso de perfeccionamiento. Y en este proceso Jesucristo nos prueba, como probó también a sus discípulos. Cuando Jesús le dice entonces a Andrés, cuando los quería allí probar, cuando le dice específicamente a Felipe en la alimentación de los 5,000, ¿cómo le vamos a hacer, Felipe? ¿De dónde vamos a sacar dinero? Él está probando tu fe. Cuando la palabra de Dios dice tome su cruz, se refiere a los momentos que vas a sufrir por Cristo. Que no vas a tener que comer, que no vas a tener con qué pagar tus deudas, que no vas a tener con qué solventar los gastos en tu casa. Cuando vas a enfermar y te crees
que vas a remediarlo por ti mismo. Pero cuando lo que Dios quiere es que dependas de Cristo, que dependas de Él. ¿Sí? Depender de Cristo es lo que está diciendo. Tome su cruz, sufra por mí, como Primera de Pedro nos lo enseña en estos capítulos. Él nos ha llamado al sufrir por Cristo. Es necesario que padezcáis por un poco de tiempo. Pero después de que hayamos padecido, seamos fortalecidos por Cristo. Ese es el llamado del cristiano. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y ahora sí, tiene entonces el poder, el derecho de seguirme, de seguir mis pisadas, de ser como yo, de tener los hábitos de Jesús. Eso es lo que estaba pasando entonces en la vida de Mateo cuando en Lucas 5, capítulo número 28, dice, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Mateo siguió a Cristo. Y no solo termina allí. ¿Qué más hizo Mateo? Se levantó, dice, dejándolo todo, se levantó, le siguió y versículo 29. Él testificó, fíjese bien, ¿quiénes eran los publicanos? Unos ladrones y traidores. ¿Y qué hace Mateo? En ese mismo día hace una fiesta. ¿Y quién más tenía más dinero de los discípulos que Mateo? Pues hace una fiesta en grande. Y en su casa, estando Jesús y los otros discípulos que ya había él reclutado, estaban allí y hace una fiesta en su casa. ¿En la casa de quién? De Mateo. Dice, fíjese, esto no se ve en los otros versículos. Dice que Jesús se sentó a la mesa con los publicanos. Pero Lucas 5 dice, se sentó a la mesa en la casa de Mateo el publicano porque hizo una fiesta. Versículo número 29. Y Leví le hizo gran banquete en su casa. ¿A quién? A Jesús. El que tenía mucho dinero, Mateo, hizo una fiesta cuando fue llamado por Cristo. ¿Y para qué hizo la fiesta? ¿Para apantallar a Jesús? ¿Para mostrarle todo lo que tenía? No. Mateo hace una fiesta. Fíjese lo que dice el versículo 29. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. ¿Qué es lo primeritito que hace Mateo una vez que ha sido transformado? ¿Sí? Esa es la transformación de Mateo. Confrontado por Cristo, le dice, sígueme, con ese poder transformador de su palabra, sígueme. Retumbó en su corazón, como lo dice su palabra, la Biblia, que es la mismísima palabra de Dios. Cristo, con sus palabras, le dice, sígueme. ¿Y qué es lo que hace la palabra? Dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Dice, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Y es lo que hizo en la vida de Mateo. Penetró en su vida de una manera tan profunda, tocó las fibras más íntimas de su corazón, su deseo por tener dinero, su pecaminosidad de su vida por ser un pecador empedernido, robando y estafando a su misma sangre, y siendo un traidor, dándole el dinero al otro imperio que los tenía dominados, a los romanos. Cristo penetra con sus palabras en la vida de él. Dice, dejándolo todo, se levantó y siguió a Cristo. Y esta obra transformadora de Cristo lleva a Mateo a testificar a los otros inmundos pecadores, cobradores de impuestos. ¿Qué hace? Trae a sus compañeros de trabajo a una fiesta a su casa para que oigan de Cristo. ¡Qué tremendo el llamamiento de Mateo! El mismísimo día que Cristo transformó su vida, testificó a sus compañeros de trabajo. Dice, y Leví le hizo gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos, mucha, no eran 2, 3 publicanos, dice, eran muchos publicanos y de otros, es decir, trajeron tal vez invitó a sus familias, a sus allegados, dice, y los sentó a la mesa. Tal vez yo me imagino la escena de Mateo allí transformado por el poder de Cristo y diciéndole, este hombre ha tocado las fibras más íntimas de mi corazón
y los siento aquí a mi mesa, y ustedes quiero que se sienten a mi mesa con Jesús, el que ha transformado mi vida. Yo le he entregado mi vida al Hijo de Dios y quiero que ustedes también lo hagan, que sean tocados en su corazón por las palabras de Cristo. Muchos criticaron que Cristo se sentara a comer con esos ladrones, con esos traidores. Pero Jesús le responde: no voy a ir a los santurrones, no voy a ir a los que no engañan, a los que no dicen malas palabras, a los que no maldicen. No voy a ir a ellos. Voy a ir a los pecadores. Dice, los sanos no tienen necesidad de médico. Voy a ir a los enfermos, a los que están alejados de mí. Esa es la respuesta que da Jesús, dándole testimonio a todos los compañeros de trabajo de Mateo. Es entonces que Jesús les dice a todos ellos, en ese lugar, testifica a sus amigos. Quiero hacer un paréntesis aquí y quiero que vayamos a Lucas 19. Lucas 19. Estamos hablando de los publicanos y en especial de Mateo. Este publicano tocado por las palabras de Cristo y que Cristo transformó su vida. Lucas capítulo 19. Quiero decirle algo. A mí me ha pasado muchas veces y yo creo que usted también, y hoy se dará cuenta de eso. Cuando leemos la palabra de Dios una y otra vez, pasamos por alto muchas cosas. Y usted puede decir, pero ¿cómo decía eso allí? Si ya lo he leído muchas veces y nunca me di cuenta. Esta frase va específicamente para los maestros de los niños. Y todos hemos oído esta historia, la historia de Zaqueo. ¿Sí? ¿Qué pensamos cuando decimos Zaqueo? Pues un enanito, es que era chaparrito así, que vivía en Jericó. Pero fíjese nada más lo que la palabra de Dios dice que era Zaqueo. Lucas 19, versículo 1 y 2. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos. ¡Qué tremendo! Yo honestamente no me había puesto a pensar en esta parte. Zaqueo era el jefe de Mateo. Zaqueo era el jefe de todos los publicanos, es decir, de los pecadores, el pecadorzote. Ese era Zaqueo. ¡Qué increíble! Zaqueo era uno de los más traidores y ladrones de entre los judíos. Vivía en Jericó y era el jefe de los publicanos. Entonces, cuando Mateo hizo su fiesta, estaba su jefe allá. Tal vez el pasaje de Lucas 19 se refiera a que Zaqueo solo era jefe de los publicanos en Jericó. Mateo no era de Jericó, ¿sí? Entonces, cuando Lucas 19 nos dice Zaqueo era jefe de los publicanos, seguramente era nada más de esa ciudad, tal vez, porque si no, muy probablemente estuvo en la fiesta de Mateo. Allá estuvo, porque él le habló a sus compañeros de Cristo. Cuando usted quiere quedar bien con sus compañeros, ¿a quién invita primero? Pues al jefe. Es probable que Zaqueo haya estado en esa fiesta. Pero como era de Jericó, no lo sabemos. La palabra de Dios no lo dice. Tal vez Mateo solo invitó a los de su ciudad. El caso es que quiero hacer notar que yo no me había puesto a pensar en esta parte donde dice que Zaqueo era un ladrón, era un traidor de los grandes, de los jefes, y era el jefe de todos ellos y tenía, pero sí, mucho dinero. Entonces dice, Zaqueo era chaparrito así, vivía en Jericó, estaba tan chaparrito que cuando Jesús pasó por allí, se subió a un sicomoro para alcanzar a ver. Dice, no, pues uno se lo imagina, pues no, pues humildito, te subió a un arbolito porque no tenía escaleras. No, era un hombre poderoso. Y luego invitó a Cristo a su casa, porque él quería oír de Cristo. Cristo le dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¿Qué les dijo Jesús a los escribas que lo estaban acusando en la fiesta que hizo Mateo? No he venido a los sanos, he venido a los enfermos, he venido a los pecadores. Cristo fue a los pecadores, Cristo fue a la casa del mismísimo Zaqueo, el traidor de traidores, el ladrón de ladrones. Y entonces, fíjese nada más el poder transformador de las palabras de Cristo en lo que dice Zaqueo. Ahora comprendemos más
Yo en lo particular, lo que Zaqueo se refiere cuando dice en el versículo número 8, entonces Zaqueo puesto en pie, ¿qué es lo que hace? Se pone de pie. ¿Qué hizo Mateo? Dejándolo todo, se levantó y siguió a Cristo. ¿Y qué hace Zaqueo? Puesto en pie le dice al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Eso es lo que hace. Cuando Jesús le dice a sus seguidores, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Y qué hace Zaqueo? Renuncia a todas sus posesiones y da la mitad a los pobres. Escúchalo bien, la mitad, del 50% de sus ganancias, de todo lo que él tenía, de sus posesiones, lo da a los pobres. Y luego hace un compromiso. Versículo 8. Y si en algo he defraudado, obviamente había defraudado. ¿A quién? A todos los de Jericó. Y si en algo he defraudado a alguno, escuche bien lo que dice, se lo devuelvo cuadruplicado. Todos los impuestos que había cobrado, los regresa al cuádruple. Ese es el poder transformador de Cristo. Él vino a los enfermos. Él vino a los pecadores. Y eso es lo que Cristo hizo en la vida de Mateo. Cristo transformó la vida de Mateo, la vida de ese publicano, y lo hizo un seguidor de Cristo. Quiero que vayamos al último pasaje que está en el libro de Hebreos y capítulo número 12. Libro de Hebreos, capítulo número 12. Hebreos, capítulo 12. Pecador, ven en Cristo Jesús. Estrofa 2. Hebreos capítulo 12. Dice así, del versículo 12 al 14. Hebreos 12, del 12 al 14. Dice así la palabra de Dios. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Este es un llamado, mis hermanos, a que como Mateo nos levantemos. ¿Y qué es esto de levantarnos? Trabajar para Cristo, entregando nuestra vida a Él. Dice, levantad las manos caídas. Recordamos la desilusión que había tenido Tomás. Estaba triste, tal vez celoso, porque él no había visto cuando Jesús se apareció a ellos por primera vez, estando todos reunidos allí. Tal vez tú tienes una desilusión en tu vida, creyendo que Dios no te ha cumplido lo que quieres. Pero Él ha venido a traerte paz en tu vida, a reconciliarte con Dios. Dice, levanta las manos caídas, ya no estés triste, ya no estés atribulado ni acongojado. Dice, levanta las rodillas paralizadas. Es decir, como la palabra de Dios nos dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es un llamado al movimiento, es un llamado a la acción como cristianos. Cristo transformó la vida de Mateo y Mateo al instante reaccionó. Se negó a sí mismo y vino y dio su vida por Cristo, dio testimonio a sus compañeros de trabajo hablándoles de Cristo, sentándolos a la mesa con Cristo. Y dice entonces la palabra de Dios en Hebreos 12, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Es decir, para que no nos desviemos de Cristo, para que no nos apartemos del camino. Como dice, Él ya nos ha llamado y nos ha preparado un camino de buenas obras que ha preparado de antemano para que andemos en ellas. Y dice, versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dios te llama, mi hermano, a que vengas a Cristo. Has sido tocado por Cristo como lo fue Mateo. Él ha llamado a tu corazón, ha tocado las fibras íntimas de tu corazón y quiere decirte, trabaja para mí. No estés sin trabajar.
Dice, de gracia recibisteis, de gracia dad, como lo hizo Mateo. Compartió. Ahora compartamos de lo que Cristo nos ha dado. El pecado puede abrumar nuestras vidas, apagarnos, alejarnos de Cristo. Pero ¿qué dice su palabra? Niégate a ti mismo, no des placer a tu corazón, no des tu vista a lo que el mundo está ofreciéndote, ni tu corazón al engaño, a la vanagloria de la vida. No lo hagas. Cristo te dice, ven a mí. Ven a mí, te está diciendo Cristo. Si como una ovejuela has huido del redil, y Él te está esperando allí con sus manos abiertas para que vengas a Él. Como lo dicen los salmos, para que tú puedas entrar a Él y encontrar pastos y descansar. Eso es lo que Cristo quiere darte. Ven a Cristo. Señor Dios Todopoderoso, hoy estamos delante de ti, Señor, reconociéndote como nuestro Salvador. Gracias porque nos has llamado. Gracias porque nos has llamado del lodo cenagoso, de lo más vil que éramos, como lo era Mateo, un ladrón, un estafador, un traidor. Nosotros éramos, Señor, pecadores empedernidos, pero tú tuviste a bien rescatarnos de ese lugar. Tal vez, Señor, como Tomás, la desilusión nos ha alejado, la tristeza ha apagado nuestra fe, estamos desilusionados, nuestro espíritu se ha apagado por causa de nuestra maldad, por causa de no hacer lo bueno, sabiendo lo que tenemos que hacer, que nos hemos apagado por no venir a tu palabra, que nos hemos apagado por no arrodillarnos rogándote en oración. Hoy venimos, Señor, delante de ti, a que renueves nuestro corazón, Señor. Crees en nosotros un corazón limpio y renueves un espíritu recto dentro de nosotros. Queremos servirte con pasión, como lo hizo Mateo, que tomó la decisión de negarse a sí mismo, que se levantó, y que nuestras rodillas, Señor, paralizadas, nuestro cuerpo, Señor, sin trabajar, se levante y trabaje para ti y dé testimonio, como lo hizo Mateo, con sus compañeros de trabajo, con los que le rodeaban, con sus vecinos. Así queremos nosotros venir ante ti y trabajar para ti, Señor. Hoy nos rendimos ante ti, Señor. Queremos seguirte, renunciando a lo que somos, a lo que tenemos, dejándolo todo por ganar a Cristo, Señor. Úsanos, Padre. Úsanos, Señor, porque sabemos que tú estás allí esperando a que nosotros te sirvamos de corazón y con pasión. Úsanos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.